Queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos en nuestro canal Alcanzando Almas, y en esta ocasión el tema que vamos a estudiar tiene por título Escudriñando las Escrituras. Bueno, hay un versículo en la Biblia, en Juan 5:39, donde encontramos esta palabra, escudriñar las Escrituras. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar en ese versículo para poder saber bien qué es escudriñar las Escrituras, porque hay que tener muchísimo cuidado al momento de leer la palabra de Dios. Y me refiero o hago mención a esto del por qué tener cuidado, porque si no estamos guiados por el Espíritu Santo, no le vamos a dar el entendimiento correcto a la palabra de Dios, y en lugar de hacer bien vamos a hacer mal, porque nos vamos a guiar de una forma errónea conforme a la palabra. Por eso siempre hay que pedir al Espíritu Santo esa dirección para que podamos comprender el contexto, para que podamos comprender lo que Dios está hablando a través de la Biblia. Bueno, como hice mención al principio, hablábamos de Juan 5:39, y este es el versículo que vamos a tomar en cuenta para poder comenzar con este estudio bíblico. Dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, vamos a comprender este versículo, vamos a estudiarlo para que podamos llegar a ese punto exacto de lo que nos está diciendo este versículo. Siempre es importante, cuando estudiemos un versículo, es importante que comprendamos todo el contexto de la palabra para que le podamos encontrar el significado real a ese versículo. Vemos que primero dice escudriñad las Escrituras. Cuando la palabra nos dice escudriñad se refiere a buscarle un significado a algo, encontrar esas ideas principales, comprender cabalmente el significado de una palabra o de varias palabras. Eso se refiere a escudriñar las Escrituras, toda la palabra de Dios. Bueno, escudriñar las Escrituras. Esta parte en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, es una parte en la que habla Jesucristo. Luego vemos que la palabra dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí debemos hacer énfasis y tener muchísimo cuidado. ¿Por qué Jesucristo dice os parece? Cuando sabemos de que realmente en la Escritura, en Jesús, está la vida eterna. ¿Por qué Él dice os parece? Bueno, como les mencioné al inicio, debemos de estudiar bien el contexto de la palabra para que podamos ir comprendiendo el significado de nuestro versículo. Dice os parece. Bueno, vamos a ir al libro de Juan. Vamos a cerrar acá. Vamos a ir al libro de Juan y vamos a leer un versículo antes. En los versículos antes, en el capítulo 5, de lo que es del versículo 30 al 39, Jesús está hablando de ese testimonio que debe dar Él. ¿Quién da el testimonio acerca de Él? Bueno, en el versículo 38, Juan 5:38, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí Jesús está dirigiendo a personas que no creen en Él. Por eso dice Jesús: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Quiere decir que Jesús habla de esa forma porque los que están ahí con Él conocen la palabra, pero no logran comprender quién es Jesús. Conocen la palabra, pero no conocen el poder de Dios. No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo habla de esta forma: os parece, pareciera, tal vez, o ustedes creen. Conocían la palabra, pero no conocían verdaderamente a Jesucristo. Ese es el motivo del por qué Jesús habla de esta forma: os parece. Luego dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús, conoces la palabra, pero no crees en mí. No me reconoces a mí. No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador.
Por eso esas palabras dice, os parece. Y al final Jesús termina diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, entonces, necesitamos conocer a Jesucristo, hay que escudriñar las Escrituras, pero hay que hacerlo de una forma correcta. Y aquí este primer versículo que dice, os parece. Ya vimos el por qué Jesucristo habla de esta forma, os parece. Bueno, queremos y necesitamos conocer a Jesús, conocer a Dios. Entonces debemos escudriñar las Escrituras, comprender el verdadero significado de cada palabra, para que nosotros podamos llegar a ese entendimiento correcto conforme al Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir a la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Vamos a comenzar con el versículo 15 y vamos a usar este versículo. Si recuerdan, les mencioné que al leer la palabra hay que hacerlo con el entendimiento, con la dirección del Espíritu Santo, para que le podamos dar el significado correcto y podamos hacer un bien y no vayamos a hacer malas cosas. Y vamos a tomar este versículo de 2 de Pedro 3, 15 y 16 para que veamos el por qué debemos de tener el cuidado de leer la palabra de Dios. Dice en el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bueno, vamos a estudiar esta parte de este primer versículo. Aquí otra vez Pedro, así igual que Juan, nos está diciendo, nos habla de la salvación. Luego nos dice de Pablo, pero aquí hay que poner atención. Vamos a también a comprender este versículo. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Bueno, ¿quién le otorgó la sabiduría a Pablo? Jesucristo. Recordemos que Pablo es uno de los apóstoles de Jesucristo, que fue elegido por él. Y aquí Pedro está confirmando que la sabiduría que se le ha sido dada a Pablo proviene del Espíritu Santo. Y esta sabiduría que recibe Pablo no se la quedó únicamente él, sino que la escribió para que nosotros pudiéramos acercarnos aún más a Dios a través de su palabra. Dice aquí nuestro amado hermano Pablo. Si vamos al libro de Gálatas en el capítulo 2 versículo 14, ahí vamos a encontrar que Pedro es reprendido por Pablo, es decir, Pablo le llega y le llama la atención a Pedro. Vamos a leer Gálatas 2:14, lo tenemos aquí abajo, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos aquí que Pablo le llama la atención a Pedro, pero de qué forma muy dura le habló Pablo a Pedro, porque dice que lo hizo delante de todos. Ponte a pensar que alguien te llame la atención delante de demás personas. Así estuvo Pedro también. Así estuvo Pedro. Pablo le llamó fuertemente la atención porque dice, ¿por qué obligas? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, conociendo la palabra, Pablo le está diciendo, si tú ya conoces la palabra, conoces el pecado, y estás haciendo lo contrario a lo que predicas, entonces, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? De esta forma, Pablo le llama la atención a Pedro, Gálatas 2:14. Pero nos llama la atención que en 2 de Pedro 3:15, Pedro dice nuestro amado hermano Pablo. Bueno, aquí ya Pedro se está dirigiendo a Pablo con ese amor, un amor fraternal, un amor de hermanos en Cristo. Por este contexto que tiene la palabra amado hermano, estamos comprendiendo que Pedro, después de haber recibido esa llamada de atención por parte de Pablo, Pedro lo aceptó y comprendió
que lo que Pablo le estaba diciendo provenía del Espíritu, para que pudiera regresar a hacer las cosas conforme al Espíritu Santo. Por eso aquí Pedro comprendió esa parte, entendió y demostró ese amor a Pablo. Si Pedro no hubiera hecho eso, en lugar de aquí que dijera nuestro amado hermano Pablo, probablemente lo dijera de otra forma, ¿verdad? Tal vez el hermano Pablo, pero aquí Pedro se está dirigiendo o está haciendo mención de Pablo con un gran amor. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque en ocasiones a nosotros en la iglesia, tal vez tu pastor te llama la atención, ¿verdad? Pero esa llamada de atención es para que hagamos las cosas de forma correcta, para que entendamos. Tal vez cometimos un error, necesitamos enderezar nuestro camino para ya no volver a cometer ese error, así como le pasó a Pedro. Entonces, y debemos de seguir amando, debemos de seguir demostrando ese amor, no debemos de quedarnos con ira, no debemos de quedarnos con algún odio, debemos seguir demostrando ese amor, así como lo hizo Pedro, nuestro amado hermano Pablo. Vamos a pasar al siguiente versículo, 2 de Pedro 3:16. Dice luego, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, aquí en este versículo, Pedro, vamos a comprender este versículo. Aquí Pedro al inicio sigue hablando de Pablo, de que Pablo es que escribió en todas sus epístolas, hablando de ellas, hablando en las cartas de la salvación que existe en Jesucristo. Luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cuáles? Las cartas que escribió Pablo. Aquí Pedro está diciendo que hay unas que son difíciles de entender, pero Pedro no está diciendo que son imposibles. Son difíciles de entender, pero se pueden comprender. Aquí pudiéramos mencionar, ¿no? Probablemente tal vez a Pedro también estudió esas cartas de Pablo. Pedro está diciendo que hay algunas que son difíciles de entender. Probablemente a él más de alguna carta de Pablo fue difícil de entender para Pedro, pero no quiere decir que Pedro no comprendió. Pedro comprendió, Pedro lo entendió, y aquí con esa humildad, con ese amor, nos está advirtiendo también a nosotros que hay algunas que son difíciles de entender. Es una advertencia, pero no nos está diciendo no lo estudien, estudienlas, guíense conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque luego dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. La palabra indocto se refiere a una persona que no tiene instrucción, que no tiene enseñanza con respecto a algo. Bueno, aquí está escrita en este versículo. Quiere decir que Pedro nos está advirtiendo que aquella persona que no esté instruido por el Espíritu Santo, que no esté enseñado por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Va a torcer las escrituras, las va a hablar de una forma errónea. Los indoctos, los que carecen de la enseñanza, de la instrucción del Espíritu Santo. Luego dice, e inconstantes, aquellos que no perseveran en el estudio de la palabra de Dios, aquellos que no perseveran en su iglesia, que no perseveran todo momento con respecto a la voluntad de Dios. Ellos son los que tuercen la palabra, los que carecen de esa instrucción, de esa enseñanza. Por eso aquí Pedro nos está diciendo esa parte, ¿verdad? Hay algunas cartas difíciles de entender de Pablo, sí, pero no son imposibles. No son imposibles, siempre y cuando tengamos esa instrucción, esa enseñanza del Espíritu Santo. Recordemos que en el libro de Santiago
capítulo 1, versículo 5, nos dice Santiago que cuando nos falte sabiduría, que se la pidamos a Dios. Entonces, así, cuando vayamos a leer la palabra de Dios, cuando dediques ese tiempo a tu estudio de la palabra, acuérdate siempre de, por medio de la oración, pedirle sabiduría a Dios para que te permita comprender cada versículo, cada palabra del versículo que tú estés estudiando. Y no cometamos el error de interpretar de una forma errónea la palabra, así como dice Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen. Por eso hay que tener muchísimo cuidado al momento de estudiar la palabra de Dios. Luego dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué pasa? Dice que los que tuercen la palabra, explican la palabra de forma errónea, va a ser para su propia perdición, y así también va a ser para perdición de aquellos de los que escuchan a esa persona. Entonces hay que tener ese cuidado de leer la palabra de Dios. Hay que meditar siempre en el Señor, hay que pedirle siempre a Dios esa sabiduría, porque solo Él nos otorga esa sabiduría que necesitamos para comprender la palabra. Y aquí tenemos una nota que dice, hay algunas difíciles de entender. Y vamos a apoyarnos precisamente de una de las epístolas de Pablo. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pedro nos está diciendo aquí que hay unas cartas que son difíciles de entender. Y Pablo nos está diciendo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es la palabra aquí, hombre natural, se refiere a las personas que no han decidido aceptar a Cristo, que no han decidido buscar a Dios, a amar a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el hombre natural. Pero también le vamos a añadir el cristiano que es inconstante. También, claro que sí. El hermano que es inconstante a la palabra de Dios tampoco va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque es necesario buscar. Es necesario pedir esa misericordia de Dios para que nos permita comprender las cosas. Y no vayamos a torcer la palabra, porque recordemos que si eso pasa va a ser para nuestra propia perdición. Dice que el hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y aquí viene la clave, aquí viene cómo es que podemos comprender la palabra, porque dice, porque se han de discernir espiritualmente, se han de discernir, se han de comprender a través del Espíritu Santo de Dios. Si no le pedimos la dirección al Espíritu Santo cuando vamos a leer la palabra, no vamos a comprender. Y nos va a pasar esto, que vamos a verlo como una locura. No las vamos a poder entender. Por eso necesitamos pedir esa instrucción, esa enseñanza a través del Espíritu Santo de Dios. He aquí el motivo. Recordemos que iniciamos comentando de que es necesario tener ese cuidado al momento de estudiar la palabra de Dios. Y aquí vemos el porqué, ¿no? ¿Verdad? Vemos en Pedro, nos está advirtiendo Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen la palabra. Y Pablo en Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14 nos está diciendo que para poder comprender la palabra hay que discernirlo de forma espiritual, que hay que pedir esa guía al Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a continuar en nuestro recorrido por las palabras de Dios, para que podamos comprender realmente qué significa escudriñar las Escrituras. Recordemos que iniciamos con Juan 5:39, el Evangelio de Juan 5:39. Dice, vamos a ir ahora a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Vean aquí cómo todo lo que llevamos tiene esa relación. Pedro nos dice de que no hay que ser indoctos, que no hay que ser inconstantes, porque si una persona lo llega a hacer, va a torcer la palabra y va a ser para su perdición. Pablo nos dice que para poder comprender la palabra, tendremos que discernirlo de forma espiritual. Y aquí Pablo otra vez nos está mencionando que debemos de presentarnos a Dios como un obrero aprobado, que use bien la palabra de verdad. Es decir, que hablemos conforme a la palabra de Dios, sin torcer la palabra, sin decir alguna cosa que no corresponda a la palabra de Dios. Debemos hablar, debemos siempre usar correctamente la palabra de verdad, la palabra de Dios. Aquí vemos que dice, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo único que podría avergonzar a un obrero, o lo único que podría avergonzar a un cristiano, es que use de forma errónea la palabra de Dios. De eso sí debemos avergonzarnos, de usar incorrectamente la palabra de Dios. Hay que usar la palabra y hay que usarla bien. Hay que estudiar la palabra y hay que encontrar ese verdadero significado de la palabra de Dios. Vean que eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque a través de ella el Espíritu Santo ministra a cada uno, a cada cristiano. Lo ministra y hace que esa persona crezca, reconozca sus errores y se transforme en esa persona llena de amor, de misericordia. Ese es el objetivo, ser transformados en nuevas criaturas, que busquemos verdaderamente la voluntad de Dios, que nos presentemos delante de Dios como un obrero aprobado, que usemos bien la palabra de verdad. Esto es lo que significa verdaderamente escudriñar las Escrituras, encontrar un significado real de la palabra, sin torcer la palabra, usarla bien y discernirla de forma espiritual. Eso es escudriñar las Escrituras. Vamos a poner un ejemplo. Dice en 1 de Juan 2:27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Para poder comprender un versículo, ya lo mencionamos, hay que leer versículos atrás, o unos versículos antes, o unos versículos después, para que podamos comprender verdaderamente el contexto de ese versículo. Si aquel que no estudia y no le pide la instrucción del Espíritu Santo, se va a dejar guiar por esta parte. Vean, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si recordamos en Efesios 4, 11 y 12, más adelante lo vamos a ver, pero en Efesios 4, 11 y 12, vamos a buscarlo, aquí, vamos para que lo veamos de una vez. Efesios 4, 11 y 12, lo tenemos acá. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4:11 nos dice, ¿quién constituyó? Jesucristo. Lo dice en el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el que
descendió, y el que subió, Jesús. Jesucristo constituyó aquí en la tierra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesucristo colocó ese orden. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para instruir a todo creyente, a todo cristiano, para la obra del ministerio, el evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, para la edificación de la iglesia, de todas las personas que asisten, que perseveran en la iglesia. Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero aquí, vean bien, dice 1 Juan 2:27, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si no comprendemos bien el contexto, nos podemos ir a la ligera con esta parte de acá y llegar a pensar, bueno, no necesitamos que nos enseñen, no necesitamos de que exista un pastor, no necesitamos de que exista un profeta, no necesitamos de que exista un maestro, porque ellos son los que enseñan. No necesitaríamos todo este legado que constituyó Jesucristo para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo necesitaríamos. Pero eso pasaría si nos quedamos únicamente con esta parte del versículo y no lo comprendemos. Recordemos que Pablo nos dice que hay que leer la palabra de acuerdo, o hay que discernir la palabra de forma espiritual. Bueno, vamos a buscar el contexto de este versículo. Aquí nos dice que la unción que recibimos, la unción a través de Jesús, esa está en nosotros. Y es la que nos enseña todas las cosas, es la que nos enseña. Pero, ¿por qué Juan dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, que exista alguien que nos enseñe? No tenemos necesidad. Bueno, vamos a revisar en 1 de Juan, vamos a buscarlo aquí. 1 de Juan, a ver. 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a ponerlo aquí el 21. Vean, el anticristo. Cuidado con los anticristos. Si comienzas a leer esta parte, te vas a dar cuenta que aquí Juan nos está advirtiendo del anticristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice el 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y aquí está el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí Juan se refiere a los falsos maestros, al anticristo. Juan nos describe que es un anticristo, el que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, el que no tiene a Jesús, el que no tiene el Padre. Ese es el anticristo. Juan se refiere a esas personas, a los falsos maestros. No tenemos necesidad de que un falso maestro, que el anticristo nos enseñe. Un falso maestro. A esos se refiere la palabra aquí en Juan 2:27. Que no debemos poner atención a aquella persona, si recordamos a Pedro, que tuerce la palabra, que no habla conforme al Espíritu. Aquí Juan no se está oponiendo, vamos a regresar, aquí Juan no se está oponiendo de que existan pastores,
de que existan maestros, apóstoles, no, porque Juan sabe que un apóstol, un evangelista, un profeta, un pastor, un maestro fueron colocados por Jesucristo para la edificación de la iglesia. Juan lo sabe y Juan no se está refiriendo a ellos. No se opone a que el pastor enseñe, no se opone a que el maestro enseñe, a que el evangelista enseñe la palabra. No se opone a eso. Juan se opone a que enseñe que un falso maestro nos quiere enseñar. A eso se refiere Juan, de que un falso maestro nos quiere enseñar. Luego dice aquí, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Si permanecemos en Jesús, permanecemos en Dios, entonces podremos discernir de forma espiritual si la persona que está al frente nos está enseñando conforme a la palabra o está haciendo todo lo contrario y en lugar de edificar va a destruir. Recordemos que Pedro nos dice que es para su propia perdición, pero también se van con ellos los que se pierden, también los que escuchan a un falso maestro, a un falso profeta. Por eso debemos de tener ese cuidado. Aquí Juan nos está advirtiendo de los falsos maestros, falsos profetas. A ellos se refiere Juan. Por eso debemos de tener ese cuidado para comprender la palabra y no dejarnos guiar con lo primero que vemos. Hay algunas partes en que la palabra es clara, es directa, pero hay otras en las que es necesario comprender aún más, estudiar aún más, discernir, pedir ese discernimiento del Espíritu Santo para que podamos llegar a un estudio correcto. Vamos a poner otro ejemplo, y es en Hechos, capítulo 17, versículo 10. Aquí vamos a resaltar la parte en que es necesario de tomar la Biblia y estudiarlo. Y vamos a ver un fundamento en la palabra de Dios. Dice, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Vamos a pasar aquí, pero antes vamos a leer esta otra parte de aquí, en el 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica? Bueno, vamos a ver ahí mismo en el capítulo 17, pero el versículo 1, 2 y 5. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ahí están los de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pablo y Silas se encontraban alojados aquí, en la casa de Jasón. Por eso los judíos armaron esta revuelta para ir y expulsar a Pablo y a Silas de Tesalónica. ¿Ya? Por eso dice aquí en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles. Los de Tesalónica trataron mal a Pablo. Dice la palabra que se pelearon con Pablo. No entendían realmente el evangelio de Jesús, no lo comprendían. Luego aquí vean, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vean aquí. Aquí no dice que Pablo escudriñaba las escrituras, no se refiere a Pablo,
se refiere a los de Berea. Los de Berea escudriñaban todos los días las escrituras. Todos los días. No nos dice cuánto tiempo al día escudriñaban o leían la palabra, pero sí nos dice que era todos los días. Todos los días escudriñaban las escrituras. Todos los días. Los de Berea, los hermanos que estaban en Berea, escudriñaban las escrituras. ¿Por qué escudriñaban las escrituras? Para ver si estas cosas eran así. Por eso, los de Berea estudiaban todos los días las escrituras para ver si la persona que estaba hablándole a ellos hablaba con respecto a la palabra de Dios y estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí lo dice la palabra. Los de Berea escudriñaban todos los días las escrituras para ver si estas cosas eran así, para confirmarlo. Y aquí recuerdo mucho a mi hermano Luis. Él siempre nos habla en esta parte, que siempre debemos de estudiar los versículos que nos hablan en la iglesia. Y tiene razón. Cada versículo que te hablen en la iglesia, ve y confírmalo, vuelve a estudiarlo, vuelve a revisar ese estudio que te dieron en tu iglesia. Te hablaron de alguna cosa en específico, de algo muy especial, pero si tú llegas a casa y vuelves a estudiar esa palabra, ese mismo versículo, te vas a dar cuenta que vas a encontrar aún algo más especial todavía, porque un versículo nos ofrece tantas cosas que únicamente las vamos a encontrar si nos dedicamos y tenemos esa necesidad de conocer más a Dios. Vean aquí, ¿qué más podemos resaltar de los que estaban en Berea? Dice la palabra que recibieron, bueno, aquí dice el versículo, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pablo llegó a Berea, llegó a hablar de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo. Y los de Berea recibieron a Pablo con toda solicitud. Probablemente los de Berea estuvieron pidiéndole varias veces a Pablo que llegara con ellos y les enseñara la palabra, porque reconocían que Pablo era apóstol de Jesucristo. Pero aquí también algo importante que hay que mencionar es que por lo que está escrito en este versículo, es que los de Berea eran humildes. En ese contexto de estudio, los de Berea eran humildes. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a mencionar esto? Porque nos dice que los de Berea todos los días escudriñaban las escrituras. Eran muy estudiosos, comprendían la palabra, la conocían porque la estudiaban todos los días. Pero no por eso se alzaron y dijeron: Pablo, no vengas, no es necesario que vengas porque nosotros ya lo sabemos. No por ello negaron o dijeron: ¿para qué me lo explicas, no? ¿Para qué me enseñas? Ya lo sé. No se pusieron en ese sentido de soberbia ante Pablo, no, sino que al contrario, ya conocían, ya estudiaban, pero le pedían a Pablo que llegara con ellos, porque dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Pablo llegó con ellos y ellos recibieron a Pablo, lo recibieron. Entonces, en ese sentido, los de Berea eran humildes, y así también debemos ser nosotros. Cuando estudiamos la palabra, bueno, hay que ser humildes, no hay que exaltarnos, no hay que sentirnos superiores a los demás hermanos. Al contrario, hay que ayudar al hermano, apoyar a nuestros hermanos para que todos juntos recordemos que toda la iglesia debe crecer. Toda la iglesia debe crecer juntos. No puede crecer más un pie que otro, porque entonces no va a caminar bien la iglesia. No puede ser así. Todos deben de crecer al mismo tiempo. Y así como los de Berea, también nosotros. Si ya leímos esa palabra, ese versículo tal vez del cual nuestro pastor esté hablando en la iglesia, nosotros debemos escuchar. Y no nos debemos de sentir superiores a ese pastor, a nuestro pastor, por el simple hecho que ya lo estudiamos y ya lo leímos. Hay que poner atención, hay que ser humildes,
Porque probablemente, aunque tú ya estudiaste ese versículo, pero si lo estás escuchando nuevamente de tu pastor, es porque vas a encontrar algo más, algo aún más especial. Y debemos recibir la palabra con toda solicitud, así como los de Berea. Vean qué hermoso es comprender la palabra de Dios cuando le pedimos esa dirección al Espíritu Santo. Aquí está este versículo. Debemos de leer, debemos de estudiar la palabra de Dios. Cuando vayamos a la iglesia, anota los versículos, así como nos los dice. Saludos ahí al hermano Luis. Así como nos los dicen en la iglesia, hay que anotar esos versículos y volverlos a estudiar. Para que podamos seguir creciendo en esa parte. Bueno, estos versículos que hemos puesto de ejemplo, los coloqué aquí para que podamos ver primero que es necesario pedirle la dirección del Espíritu Santo. Segundo, que siempre en un versículo hay que buscar ese contexto, el por qué nos están hablando así de esa palabra, para que no vayamos a cometer un error. Y aquí tenemos lo que hicimos mención anteriormente, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús hizo este orden para que se enseñe conforme al Espíritu Santo en cada iglesia. Pero en la palabra también nos hace esa advertencia de no hacer caso a un falso maestro. Y la única forma en que nosotros vamos a poder llegar a esa conclusión de qué nos están hablando es a través del Espíritu Santo, porque recordemos que Pablo nos dice que hay que discernir las cosas de una forma espiritual. Hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico, en esta ocasión escudriñando las Escrituras. Recuerda, es necesario escudriñar las Escrituras, sí es necesario, pero también es necesario hacerlo con el debido cuidado, para que podamos hacer un bien y no hacer un mal. Entonces, escudriñando las Escrituras, espero que este estudio te haya servido, querido hermano. Vamos a seguir subiendo otros estudios más, por lo que te puedo sugerir que te suscribas aquí a nuestro canal Alcanzando Almas, para que estés atento a un siguiente video que próximamente subiremos aquí en nuestro canal, y juntos vayamos creciendo todos juntos. Me despido, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.